Bien, pues empezamos y quiero empezar contándoos que esta videoconferencia va a tener tres partes. Abordar la comunicación en la empresa es un tema que no sé si os parecerá muy amplio, pero sí que lo es. Entonces, en una hora y pico, lo que pretendo es daros tres pequeñas píldoras sobre tres temas bastante interesantes. El primero es el aspecto técnico de la comunicación en la empresa. Si nosotros queremos trabajar este área, la comunicación en una organización, ¿cómo debemos estructurarla? ¿A través de qué metodología, instrumentos y estructura? La segunda píldora, también bastante rápida, será sobre la comunicación en el directivo, cómo cualquier persona que lidere un equipo, que sea directivo en cualquier nivel, medio, dirigiendo un equipo, dirigiendo una organización, puede hacer más eficiente, qué herramientas existen para hacer más eficiente su comunicación. Y por último vamos a hablar de algo que está bastante en auge, pero que todavía está muy en pañales. Se está empezando a trabajar, a escribir sobre ello, pero todavía muy poquito, y es la comunicación en tiempos de crisis. ¿Qué os parece el menú? Bien, me decís que interesante sobre todo la última parte. Sí, la última parte es muy interesante, pero antes de eso, antes de trabajar la comunicación en tiempos de crisis, tenéis que tener algunas nociones de comunicación, porque la comunicación en tiempos de crisis es algo muy específico y un nivel superior que si no conocéis los demás niveles no seréis capaces de enfocarla correctamente, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a ver, yo creo que ninguno de vosotros me podrá negar que la comunicación es muy importante en una organización, que es la herramienta por la cual todos los miembros de esa organización, ya sea una empresa, sea una asociación o incluso una familia, por deciros algo, se relaciona y a través de la cual se llevan a cabo todas las acciones. Toda organización, para estar correctamente gestionada, ha de funcionar con unos planes, con unos objetivos que debe lograr. Debe aplicar todos sus recursos, los humanos, los materiales, los económicos, para conseguir alcanzarlos. Y la comunicación interna hace como de una especie de pegamento. Es imprescindible para que todo el personal, a nivel que sea necesario, conozca cuáles son esos planes, esos objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en cada tarea. Es decir, pueda ejercer correctamente todas sus actuaciones encomendadas en esa organización. Si esto no fuera así, ¿qué pasaría? ¿Qué os parece? Repito la pregunta por si acaso. Os decía que si la comunicación interna en una organización no se lleva a cabo, no hay comunicación o no se lleva a cabo adecuadamente y esos trabajadores no conocieran exactamente los planes que tiene la organización, los objetivos que pretende alcanzar la organización y cuáles tienen que ser sus tareas concretas, os pregunto, ¿qué pasaría en una organización de ese tipo? Vale, ya me vais contestando, estupendo. Que las posibilidades de éxito de la empresa serían bastante nulas. Que al no alinearse con los objetivos de la empresa no puede marchar bien. Cada uno iría en una dirección, muy correcto. Que no se alcanzan los objetivos planteados y crea dificultades en la organización. Que la empresa quebraría. Muy importante esto, en última instancia, la empresa quebraría. Yo no sé si me creeréis esto que os voy a decir, pero hay organizaciones que efectivamente han fracasado, no han funcionado, como me dice otra persona, precisamente porque los planes no están bien detallados y bien comunicados. Y la organización, por lo tanto, y la comunicación, por lo tanto, no está correctamente estructurada. Así que fijaos si es importante esto. Vale, entonces, descendiendo un poquito más, concretando un poquito más, si no existe comunicación o esta no es la adecuada, como vosotros me estáis contando, el personal no sabrá a dónde se dirige el barco, la ruta que ese barco, que esa organización va a seguir y qué se espera que aporte cada cual. Imaginaos un barco pirata en el cual todos tuvieran que actuar según su propio criterio. Nadie les dijera hacia dónde deben poner rumbo, qué velas son las que tienen que arriar o lo que sea. No entiendo mucho yo
de navegación y nada, ni tuvieran un mapa, ni tuvieran nadie que los aglutinara a todos. Sería imposible conducir y llevar a algún sitio esa nave. Bien, los objetivos no se cumplirán, es imposible. Si los trabajadores, primero, no conocen esos objetivos y segundo, no conocen cómo llevarlos a cabo, nadie les dice cómo llevarles a cabo o se les dice mal, es imposible que se cumplan. Las acciones se llevarán a cabo inadecuadamente o no se harán, como pasa muchas veces, que un directivo no comunica bien las acciones, lo que se espera de los trabajadores y por tanto los trabajadores no realizan su trabajo correctamente y encima se les culpa de ello. No, culpemos al directivo que no ha comunicado bien. Y por último, los roles profesionales, los puestos de trabajo que cada uno o cada miembro de esa organización ocupa, resulta que se confundirán, se solaparán, incluso no harán nada cuando tenían que hacerlo. ¿Esto está entendido? Muy bien. Me vais diciendo todos que sí, estupendamente. Si tenéis cualquier duda me vais preguntando cómo estáis haciendo, que veo que ya estáis más que formados en lo que son las videoconferencias y vuestras intervenciones son breves y concisas, como deben ser, para favorecer precisamente la comunicación. Bien, más cosas importantes. A ver, principios de la comunicación en una organización. La comunicación debe ser bidireccional, es decir, la comunicación debe ser de arriba abajo y de abajo arriba, y también debe darse entre niveles iguales. Eso significa que debe darse de dirección y directivos hacia trabajadores, de trabajadores a directivos y dirección, y también entre trabajadores del mismo nivel o niveles similares. Es un deber de los directivos crear canales abiertos para que esa comunicación se dé, esté estructurada y fluya. Ese es un trabajo, uno de los trabajos, de las funciones de los directivos. Informar, promover, estimular y dar a conocer toda clase de contenidos relativos a los planes, a los objetivos, a las acciones que debe realizar el personal y también para conocer, informarse y pulsar las opiniones y sugerencias de su personal. Es decir, esos canales abiertos que el directivo debe generar tienen que ser de él hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia él, para que pueda obtener un feedback, unas opiniones y sugerencias de su personal que a veces son muy importantes porque arrojan información que el directivo por sí mismo, por estar en otro nivel de ejecución, él se dedica más a la planificación y a la organización que a la ejecución de tareas en sí, no conocería. ¿Me seguís? Muy bien, estupendo, todos me decís que sí. Pues seguimos avanzando. Vale, más funciones de una comunicación en una... Perdón, no más funciones, porque antes hemos estado hablando de los principios, sino ahora, funciones de la comunicación en una organización. ¿Qué funciones cumplen los procesos de comunicación en una organización? Primero, o deben cumplir, primero, informar sobre los planes, sobre los objetivos que debe hacer la dirección al personal. Informar sobre opiniones, sugerencias, innovaciones que debe hacer el personal a la dirección. Motivar a los trabajadores. Yo no sé si algún día habéis pensado o si os ha ocurrido que el primer, más básico, más barato elemento de motivación para un colaborador es conocer de manera clara, de manera concisa, de manera exacta qué debe hacer, cómo debe hacerlo, dónde debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, es decir, que se le den instrucciones profesionales, eficientes y claras. ¿Qué os parece esto que os digo? ¿Me habéis comprendido o lo repito? De sentido común, que es primordial para que la labor se realice correctamente, es una norma básica para hacer las tareas, que es imprescindible, uno no sabe qué hacer por mucho que te motiven, te vas a quedar igual, efectivamente. Vale, pero lo que quería que me contestarais es si alguna vez os habéis dado cuenta del poder que tiene la comunicación en cuanto elemento para motivar a los trabajadores. Imaginad un directivo que tiene un equipo de 8 personas,
seguramente alguno de vosotros lo habréis vivido, que no comunica bien, que no explica bien lo que hay que hacer, que lo hace de manera genérica, que encima cuando los empleados lo hacen mal, ese directivo se enfada, cuando el empleado en realidad tiene que interpretar, tiene que añadir información concreta a la poca que le da el directivo para poder ejercer su trabajo, con lo cual es muy sencillo equivocarse. Bueno, pues ese es un tipo de directivo. Imaginad otro directivo que hace todo lo contrario, realiza reuniones, especifica qué tarea tienen que hacer, cuál es la razón para hacer esa tarea o esa acción o esa actividad, qué parte de cada tarea concreta debe hacer cada uno, ¿vale? ¿Qué ocurre en un caso y en otro? ¿Qué os parece con los trabajadores? Si fuerais vosotros trabajadores, ¿cómo viviríais un directivo y otro directivo? Eso es lo que os pregunto. Vale, os agradezco que me digáis si no me seguís o si no entendéis mis preguntas, efectivamente. Vale, voy a contároslo otra vez. Voy muy deprisa, contestadme a esto, por favor. Vale, algunos me decís que no, otros que normal. Vale, bueno, os estaba diciendo que vosotros hicierais ahora mismo un ejercicio de imaginación, que pensarais en un directivo de un equipo de, vamos a suponer, 8 trabajadores. Este directivo no organiza reuniones, dice lo que hay que hacer de una manera muy genérica. Por ejemplo, hay que hacer, como sois todos de recursos humanos, es muy fácil poneros un ejemplo. Imaginaos un directivo de recursos humanos que os dice: hay que hacer un proceso de selección, tenéis que hacerlo para próximamente. Buscad todo lo que tengáis que hacer y planificarlo, y contactar con el cliente, decirle lo que vosotros veáis. Eso es lo que hace un directivo, ¿vale? Imaginaos ahora otro directivo que organiza una reunión y que dice: vamos a ver, tenemos que llevar a cabo un proceso de selección. Este proceso de selección se realiza porque se va a crear una nueva línea, se va a lanzar una nueva línea de negocio y hay que configurar un nuevo departamento en la empresa. Esta selección se va a componer de las diferentes fases. 2 personas, fulanito y menganito, se van a dedicar a toda la parte de reclutamiento. Las otras 4 personas se van a dedicar a la selección. El reclutamiento se va a llevar a cabo a través de la acción A, B y C, y la selección a través de los procesos A, B, C y D. Bien, si vosotros fuerais técnicos de selección, ¿cómo viviríais a un directivo, al primero, y cómo viviríais al segundo? ¿Qué pensaríais? ¿Qué sentiríais? En el primer caso voy a hacer mal el trabajo, porque no sé exactamente qué tengo que hacer y encima me va a dar miedo preguntarle al jefe qué tengo que hacer, cosas que pasan. En el segundo caso lo haré bien, porque sí me quedan dudas, no voy a tener problema en preguntar. Vale, más opiniones. En el primer caso la info es un poco escueta, muy escueta, y deja muchas dudas con lo que hay que realizar. El segundo es más específico. Está claro que en la segunda opción estaría todo más claro, pero por desgracia no siempre te dan todo tan detallado. Ya, pero fijaos, por desgracia no siempre te dan todo tan detallado. O sea, parece que estáis partiendo de que lo normal es que no lo den detallado. No, lo normal, lo que debería ser normal es que un directivo, que para eso es directivo, sea capaz de comunicarse eficientemente. ¿Vale? Bien, pero no me habéis contestado a lo que yo os he preguntado. ¿Qué sentiríais por dentro ante un directivo? ¿Cómo viviríais un día, otro día en ese departamento con el primer directivo? ¿Y cómo viviríais lo mismo con el segundo directivo? Eso es lo que yo quería que me dijerais. ¿Os sentiríais frustrados, enfadados, con miedo, por supuesto, con inseguridad? Porque si no os dan las situaciones precisas, no podéis trabajar con seguridad y sentir seguridad de que estáis haciendo bien las cosas. Vale, más frustración. Efectivamente, eso es lo que quería que me contarais. Bien,
Pues ¿sabéis a dónde quiero llegar? A que si alguna vez vosotros lideráis algún equipo, acordaos de mí y de lo que tenéis que hacer, ¿vale? Vale, venga, de acuerdo, ya me vais contestando que vale. Muy bien. Vale. A ver, perdonad, que me he saltado una función. Bien, otra función que tiene la comunicación, lograr la implicación de los trabajadores, es decir, no solo motivarles, sino conseguir que participen en las acciones, que sean proactivos, que trabajen. La mejor forma para conseguir la participación en la organización y que sean proactivos y que sean trabajadores y que trabajen y que no se desmotiven, porque ninguno de vosotros me habéis dicho que os sentiríais desmotivados, es mantenerlos informados. ¿De acuerdo? Bien, más funciones de la comunicación en una organización. Fijaos qué poderosa es, si se hace correctamente, claro. Potencia la productividad. Un empleado contento, motivado, seguro, no enfadado, sabe hacia dónde se dirige la organización y qué se espera de él, y trabajará más y mejor. Más cosas que hace una comunicación eficiente. Potencia la calidad. Por supuesto, si tenéis que hacer un proceso de selección estructurado, como os lo he puesto en el segundo caso, resulta que al estar mucho más informados, seréis mucho más eficientes y realizaréis mejor vuestro trabajo. Potencia también la innovación y el conocimiento. Potencia que se intercambien ideas, que se intercambien experiencias, que los trabajadores se sientan seguros y le propongan a su vez, igual que el directivo da sus directrices, ellos sean capaces de proponer en un entorno que conocen, que está perfectamente detallado, puedan opinar y decir, pues yo introduciría esta fase, o yo, no sé, realizaría esta otra acción en vez de la que se propone aquí, ¿vale? Bueno, pues fijaos todas las funciones que puede cumplir la comunicación. Vale, más cosas sobre las que quiero que reflexionéis, pero de una manera un poquito rápida, para meternos en cosas que, como me contabais antes, os interesan más. A ver, la comunicación en una organización se divide en dos tipos. La comunicación interna. La comunicación interna es la que se dirige al cliente interno, o sea, al trabajador, porque en recursos humanos se concibe y cada vez más al trabajador como un cliente interno, al que hay que cuidar, al que hay que hacerle sentir satisfecho. ¿Sabéis esto? ¿Conocíais esta concepción del trabajador como cliente interno? Vale, fenomenal, fenomenal. Bien, pues la comunicación interna es la herramienta clave para guiar, para dar una respuesta innovadora a los cambios, a las necesidades continuas que se pueden producir en un proyecto, en una organización. Bien, pues recordarlo, es la herramienta para relacionarnos, para dirigir, para coordinar, para organizar toda la estructura de recursos humanos de una organización. ¿Y qué tipos? Bueno, perdonadme, que me saltaba una cosa. ¿Y qué elementos tiene una comunicación interna? Es decir, ¿qué se debe comunicar a nivel interno? Y aquí ya haciendo un poquito más para que lo conozcáis. Para que si sois alguna vez directivos de recursos humanos, digáis al director de la empresa o a la dirección de la empresa que todo esto, si no está comunicado, debe comunicarse. Bien, ¿qué elementos son esos los que deben comunicarse? El fin de la organización, los objetivos, las actuaciones a realizar. Eso, no sé si conocéis, que es la planificación estratégica o forma parte de la planificación estratégica de una organización. Es decir, todos los miembros de una empresa deben conocer la planificación estratégica de la organización. ¿Sabéis a qué me refiero? Sí, me estáis diciendo. Vale, perfecto. Más elementos que se deben comunicar a los trabajadores. La adjudicación de responsabilidades, es decir, cuáles son sus responsabilidades, la temporalización
acciones, es decir, cuando tengan que llevar a cabo una acción, cuándo tiene que ser, durante qué periodo, etcétera, para que ellos lo tengan claro. La política de calidad, qué objetivos, qué requisitos de calidad se deben cumplir. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Pues imaginaos un hotel cuya diferenciación se produce porque cuidan al máximo la atención al cliente, ¿vale? Pues esto debe saberlo cualquier trabajador de la empresa y a veces no se les dice. Si no se les dice y una camarera de piso en un momento dado no lo conoce y no se dirige correctamente a un cliente, no es culpa de ella, es culpa de la organización que no se le ha explicado esto. Bien, más elementos que se les tienen que comunicar a los trabajadores, pues posteriormente, cuando se consigan los logros y las metas que se han alcanzado, los resultados que se han obtenido, sobre todo para que ellos tengan claro que por el camino que están yendo van bien y también para motivarse, ¿vale? Bien, pues los primeros elementos se comunican para llevar a cabo una correcta organización y ser eficientes en esta organización y para cumplir los objetivos. Y el último, el comunicar los logros como elemento de gratificación, es decir, para motivar, como os contaba. Bien, ¿hasta aquí me seguís? Muy bien, pues si alguna vez conseguís entrar en una organización y ser directivos de recursos humanos, que yo espero que lo seáis o que vayáis a serlo, lo primero que tenéis que hacer cuando entréis en esa nueva empresa es preguntar si todo esto está correctamente transmitido. Si no, por mucho que analicéis los puestos de trabajo correctamente, por mucho que seleccionéis a los profesionales más valiosos, los trabajadores no rendirán adecuadamente. ¿Queda esto comprendido? Vale, si queréis hacer algún comentario, lo hacéis. Bien, vamos a hablar de los 3 tipos de comunicación interna muy rápidamente, pero no quiero contároslo a nivel teórico, sino que quiero contaros cómo podéis llevar a cabo, ya os digo, en forma de píldora, esta comunicación interna en el caso que debierais crear una estructura de comunicación interna en la empresa. Vale, vamos a empezar por la comunicación ascendente, un tipo de comunicación que se debe crear en una empresa. La comunicación ascendente es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba en la jerarquía, es decir, la que va de trabajadores a los mandos intermedios y a los directivos. El objetivo genérico de esta comunicación es el reporte, el feedback, el dar feedback a esos mandos intermedios y trabajadores de lo que se está haciendo, de cómo se está desarrollando, por ejemplo, de cómo lo están viviendo los clientes, ¿vale? Bien, ¿qué instrumentos se deben crear para obtener este feedback? ¿O pensáis que este feedback debe ser espontáneo? Es decir, cuando a un trabajador se le ocurre, pues de repente le cuenta al directivo que la tarea está bien hecha. ¿Qué os parece? ¿Se debe hacer informalmente? No, por aquí me dicen que no. No, sería oportuno convocar una reunión. No, tiene que haber canales habilitados. De acuerdo, tenéis toda la razón. Decidme por qué. Total, los trabajadores lo cuentan igual, ¿no? ¿O no? Porque si se hace de forma informal, podrían no sentirse obligados a informar. Efectivamente, esa es una razón importante. No, las cosas no se pueden hacer como un comentario a un amigo. En una empresa no, totalmente de acuerdo. Porque así la info es clara y precisa, efectivamente, y porque no se lo tomarían en serio. Efectivamente, o sea, el resumen de todas vuestras intervenciones sería que esa comunicación no sería eficiente. Se perdería mucha información porque al no preguntar cosas concretas, pues el trabajador nos cuenta lo que a él le parece. Pero es que además pasa todo lo que contáis. Puede ser que no la cuenten, puede ser que esos canales no estén habilitados y resulta que
que algunos trabajadores se sientan obligados a hacerlo pero otros no. Entonces, si queréis obtener un buen feedback de los trabajadores, hay que crear ciertas herramientas, como son informes, que debe haber, por ejemplo, en cada departamento, pues por ejemplo, cuando se llevan a cabo proyectos, visitas a clientes, acciones en la empresa del cliente, cuestionarios, por ejemplo, para obtener feedback de si las acciones están bien planificadas y los tienen que rellenar los trabajadores, encuestas, formularios, para que el trabajador comunique lo que ha hecho, hasta dónde ha hecho, qué posibles inconvenientes ha encontrado a sus directivos. La intranet, una herramienta que cada vez se utiliza más como herramienta de comunicación, y el correo electrónico, aunque cuanto más estructurada mejor. ¿Qué os parece? Claro, efectivamente. Yo lo que sí que quiero deciros es que esto en las empresas de una cierta entidad, multinacionales, etcétera, sí que se hace, ¿vale? Y cuanto más grande sea la empresa, más necesario es estructurar la comunicación. A ver, que me preguntáis algo, pero ¿no sería preciso habilitar alguna opción para que si un empleado quiere comunicar algo, tenga algún medio de hacerlo? Claro, sí, efectivamente. Yo os estoy poniendo algunos ejemplos de lo que hay que habilitar, pero se pueden habilitar muchos otros instrumentos. Sí, de forma espontánea, por supuesto. De forma espontánea, incluso podéis fijar, por ejemplo, una herramienta sería decirle a los trabajadores, creo que esto lo hay en IKEA, pues, por ejemplo, los viernes de 1 a 2, el día del desahogo del trabajador. Los trabajadores pueden ir a comunicarle todo lo que les apetezca a los directivos. ¿Vale? Esa es una bastante creativa. El buzón de sugerencias, que no os lo he incluido porque no me da tiempo a todo, es otra herramienta, efectivamente. ¿Vale? Bueno, venga, vamos a seguir. La comunicación descendente. Esta es aquella que, me imagino sabéis, se realiza desde arriba hacia abajo en la jerarquía, es decir, desde los directivos a los mandos intermedios y a los trabajadores. El objeto primordial de esta comunicación, pues está claro, dirigir, guiar, orientar a los trabajadores. Instrumentos que se pueden utilizar y que se deben utilizar, planificaciones, es decir, una de las funciones de un directivo es planificar procesos, acciones. O sea, si estamos hablando de un departamento de recursos humanos, un directivo de recursos humanos no tiene como función primordial ejecutar un proceso de selección. Su función primordial es planificarlo y comunicarlo para que los técnicos en recursos humanos lo ejecuten, pero él no debe estar en el nivel de ejecución, debe estar en el nivel de planificación y de coordinación y comunicación a los trabajadores. Bien, ¿qué más herramientas hay para comunicar desde arriba hacia abajo, para poder dirigir correctamente? Los dosieres, los boletines internos, por ejemplo a nivel general, cuando la dirección de una gran empresa comunica algo a sus 2.000 trabajadores, las circulares informativas, bastante parecidas, la intranet, el correo electrónico, las reuniones, ¿vale? Bien, preguntas sobre la comunicación ascendente o descendente. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Todo muy claro? Vale, yo creo que está claro todo lo que has explicado. Estupendo. Pues venga, vamos a seguir con el último tipo de comunicación interna, la horizontal. Y que dentro de las tres que os estoy explicando, me estáis comentando que no son muy tratados. Bueno, pues encima esta es la comunicación menos tratada en una organización y es aquella que se realiza entre los trabajadores de manera horizontal, entre trabajadores de categorías similares. ¿Cuál es el objeto o cuál debe ser el objeto de esta coordinación? Perdón, de esta comunicación. Pues lo que estaba diciendo, coordinarse entre ellos. Esto es muy importante. Los trabajadores de un departamento deben comunicarse entre ellos correctamente para que no haya solapamientos,
para que no se queden tareas sin hacer, para que todos den, por ejemplo, de cara al cliente una imagen única, exacta, que es la que la empresa, la dirección de la empresa quiere transmitir. Vale, pues para esto no se hace tampoco, no se debe hacer de forma informal. Se debe hacer a través de unos instrumentos, a través de una estructuración. Sí, efectivamente se suele hacer de manera informal, pues no está correctamente hecho. No es una comunicación eficiente. Y si un trabajador no se coordina bien con el resto del equipo, no es culpa del trabajador, sino recordarlo, culpa de ese líder, de ese departamento o de ese equipo que no ha creado los canales de comunicación correspondientes, ¿vale? Bien, en este caso concreto, en la comunicación horizontal, ¿qué canales de comunicación, qué instrumentos concretos debe crear ese directivo? Informes que tengan que cumplimentar los trabajadores y pasarse unos a otros, formularios, reuniones, ¿vale? Reuniones de equipo en las que, por ejemplo, si se está programando un software muy complejo, pues cada programador aporte hasta dónde ha llegado, cuáles son sus dificultades, cuál es el siguiente paso que debe acometer el siguiente programador. La intranet, los foros, muy útiles y cada vez más utilizados, el correo electrónico, ¿vale? Entonces yo quiero que como directivos que podéis ser, tengáis claro que una de vuestras funciones, aparte de la de planificar, que os estoy insistiendo, es la de generar estos instrumentos. Es decir, si llegáis a un equipo y sois los que lideráis ese equipo, una de las primeras cosas que tenéis que crear son estas herramientas, ¿vale? Para comunicaros vosotros con los trabajadores, para que los trabajadores se comuniquen con vosotros y para que los trabajadores se comuniquen entre ellos. Formularios, reuniones, no sé, informes, lo que vosotros estiméis necesario. ¿Queda claro esto que os acabo de contar, que es muy importante? Vale, si tenéis que hacerme alguna consideración, me la hacéis. Bueno, pues venga, vamos a terminar con esta parte, que es la más técnica. La otra seguramente será menos conocida por vosotros. Bien, la comunicación externa. Hasta ahora hemos hablado de la comunicación con nuestros clientes internos, nuestros trabajadores, pero es que en una empresa, no solamente existe esa comunicación, sino que también se comunican los miembros de esa organización con profesionales externos. Vale, con personas ajenas a esa organización. ¿Y qué personas pueden ser esas? Los proveedores, los usuarios, los clientes, los partners. Bien, ¿qué objetivos puede tener esta comunicación? Pues fijaos, por ejemplo, coordinarse con los proveedores, coordinarse con los partners. También puede tener una función de información. ¿Qué son partners? Vale, los partners son empresas colaboradoras vuestras, ¿vale? Por ejemplo, una empresa que se dedica a consultoría empresarial, un partner de él podría ser un despacho jurídico que se dedicara a temas jurídicos y que, como ellos no tratan esos temas, de repente les derivaran a los clientes que tienen este tipo de necesidades a esos despachos jurídicos. ¿Me he explicado? Vale, os decía entonces que otro de los objetivos que puede tener la comunicación externa es la de informar. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, a los clientes en un momento dado les puede hacer falta información sobre cómo utilizar un producto que nosotros vendemos. ¿Qué os parece? ¿Se lo contamos según nos vayan llamando? Oye, mira, que es que no sé cómo se utiliza, cómo se, por ejemplo, se instala este software. ¿Qué os parece? ¿Esto es correcto o no? Repito la pregunta. Vale, fenomenal. Decídmelo, por favor, con toda confianza. Vale, os estaba explicando
que otra de las funciones que tiene la o que puede tener la comunicación externa en una organización es la de informar. ¿Informar el qué y a quién? Pues, por ejemplo, informar a un cliente de cómo funciona un producto que vendemos. ¿Hasta ahí claro? Vale, os pongo un ejemplo concreto. Imaginaos que nosotros tenemos que informar, porque vendemos software, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, de cómo se instala ese software. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cuando llaman, cuando van llamando, oye, mira, que no entiendo cómo se instala este software, que es que tengo un problema. Les vamos contando cómo hacerlo. ¿Qué os parece? ¿Es una forma de comunicarse correcta o no? Vale, por aquí ya me empiezan a decir que no. Creo que no. Debería estar registrada por si se dan más casos. No. Vale, contadme cómo lo haríais, cómo lo estructuraríais mejor. Creando un departamento de atención al cliente, vale, pero algo mucho más mínimo que eso. Imaginaos algo mucho más básico que eso. No hace falta crear un departamento, que podría estar bien. Un foro de preguntas frecuentes, que lo haga por escrito, o a lo mejor, ¿qué os parece si antes de que nuestros clientes nos llamen uno a uno preguntando cómo se instala ese software, hacemos una guía de instalación? ¿Qué os parece? O hacemos una guía, un manual de instrucciones, pues para la utilización de cualquier producto. Sí, me estáis contando que es algo muy básico. Claro, sí, es muy básico, pero quiero daros a entender que esto a veces se pasa por alto, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy obvio. Es muy raro que un software, bueno, o a lo mejor no tan raro que un software venga sin guía de instalación, pero no supongáis nada. En comunicación no hay que suponer nada, ¿vale? Tenéis que poneros en el lugar del cliente y pensar, a ver, ¿qué necesitarían saber sobre este producto? ¿Qué deberíamos comunicarle? Y crear eso estructuradamente, porque podéis perder el tiempo en diseñar una guía o ponerla en la página web como me estáis contando, o podéis perder un mes atendiendo las llamadas de los usuarios. ¿Qué os parece? Y que tengo razón, muchas gracias. Bueno, es que quiero que reflexionéis sobre estas cosas, ¿vale? Efectivamente, es más eficiente hacerlo desde un principio bien. Por ejemplo, en una empresa en una asesoría, imaginaos, donde se hacen declaraciones de la renta, imaginaos que nosotros, como asesoría, vamos esperando que cada cliente nos llame, oye, ¿hacéis declaraciones de la renta y cuánto cuestan? Pues a lo mejor hacemos un boletín informando, empieza la campaña de la renta, este es el precio, por favor, si ustedes están interesados, mándenos, pues no sé, este formulario firmado. ¿Veis la diferencia de comunicarse eficientemente, como estáis diciendo, a lo contrario? Vale, pues ya que me decís que sí, yo os dejo, porque no tenemos más tiempo, que vosotros penséis en qué herramientas en cada momento concreto y para cada persona concreta, trabajador, cliente, etcétera, debéis ir diseñando para comunicaros eficientemente, ¿vale? Bien, bueno, de todas maneras, herramientas que podéis utilizar para comunicaros a nivel externo. Pues, por ejemplo, protocolos de comunicación para los empleados, para que sepan cómo se tienen que comunicar con los clientes, con los usuarios, para que todos se comuniquen igual. Dosieres informativos sobre la organización, para proveedores, para partners. Cualquier partner que va a colaborar con nosotros, pues mirad, aquí tenéis un dossier de cómo somos, cómo nosotros trabajamos, porque nosotros queremos que vosotros trabajéis con los clientes de manera similar. Bien, y luego, por supuesto, en cuanto a los clientes, pues podéis generar, aunque en realidad esto lo hace marketing,
pues instrumentos publicitarios, web, redes sociales, flyers, dosieres publicitarios, dosieres informativos, publicaciones, pero todo esto, aparte de ser herramientas de marketing, son herramientas de comunicación que muchas veces recursos humanos debe detectar y explicar y dar a conocer, porque la comunicación, si se diseñara en una organización, debería ser diseñada por recursos humanos, pero sois vosotros los que tenéis que decir al departamento de marketing, al departamento que sea en un momento dado, oye, hay que desarrollar este formulario, este folleto, esta carta, ¿vale? Bueno, preguntas hasta aquí, que cambiamos de tema. Ninguna, me dicen por aquí. ¿Todo bien? Ninguna, todo bien, todo ok. Vale, bueno, pues entonces ahora entramos con la segunda píldora que yo os quiero contar y que espero que os sea muy interesante porque no es muy conocido, ¿vale? Esto lo hacemos precisamente los coaches que entrenamos en comunicación, a directivos, a políticos muchas veces, etcétera, expertos en comunicación. Bien, como yo espero haberos convencido de que la comunicación es una herramienta que debe dominar perfectamente un directivo, es algo que se le debe exigir, para eso es directivo y cobra un salario de directivo, quiero ahora detenerme en cómo podemos hacer, si un directivo no sabe, su comunicación más eficiente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a través de la comunicación un directivo informa, lidera, motiva, implica, puede llegar a cohesionar el grupo, todo esto a través de cómo se comunica. ¿Estáis de acuerdo conmigo o creéis que estoy desorientando? Perdón, ¿o creéis que estoy exagerando? ¿Creéis que con una correcta comunicación un líder puede informar, puede ser capaz de liderar, puede ser capaz de motivar, solo comunicando correctamente? Por supuesto. Bien, así me gusta. Sí. Vale, vale. Veo que me contáis que sí. Pues es que tenéis toda la razón. Es lo que os estoy contando, ¿vale? Sí, tienen que tener otras habilidades, pero efectivamente lo que quiero haceros caer es que la comunicación es una herramienta muy barata y muy poderosa para un directivo. Porque, como os decía, a través de ella informa, puede liderar, puede motivar, puede implicar, cohesionar a un grupo o, si no la domina bien, confundir en vez de informar, desorientar en vez de liderar, desmotivar en vez de motivar, dividir o deshacer un grupo en vez de cohesionar, ¿vale? O sea que fijaos si es importante. Entonces, pensad siempre que si sois alguna vez directivos, la forma en que os comuniquéis se va a convertir en una herramienta muy poderosa a vuestro favor o a favor de la organización o en contra vuestra, si lo hacéis mal y en contra de la organización, porque si no comunicáis bien, no se trabaja bien y por lo tanto la organización sufre las consecuencias, ¿vale? ¿Entendido esto que os cuento? Muy bien, vale, muchas gracias por decírmelo. Bien, entonces, ¿qué os quiero contar? Bueno, pues quiero contar que un directivo se debe comunicar de manera diferente dependiendo de su objetivo, de lo que desea conseguir comunicando, ¿vale? Bien, por ejemplo, imaginaos que un directivo desea informar, es decir, proporcionar ideas para que las comprendan, informar de tareas, informar de conceptos, informar de las estrategias de la empresa. Vale, cuando un directivo decide hacer esto, no lo puede hacer según a él le parece. No. Para informar hay que cumplir una serie de requisitos y hay que cumplir una estructuración concreta, ¿vale? Entonces, si queremos informar, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro mensaje, nuestra charla. Organizarla de manera que tenga 3 partes. Introducción, es decir, la parte en la que se saluda, en que se hace un resumen inicial de lo que se va a hablar,
de manera correcta. El cuerpo de la charla, la parte en la que nosotros vamos a planificar, a estructurar las ideas principales, secundarias, para que estén bien organizadas y contarlas correctamente y favorecer la comprensión, y la parte de conclusión, es decir, resumen, cierre y despedida, que también hay que planificar cómo hacerlo, ¿vale? Si no se planifica y organiza el mensaje, no podemos culpar a nuestros interlocutores de que no lo entiendan. Bien, ¿cuántos de vosotros conocíais que cuando tenéis que dar una charla, y me refiero a una charla de 1 hora o de 5 minutos, a vuestros trabajadores para explicarles algo, seguís, ¿cuántos de vosotros conocíais este guión para hacer esto? Ah, ¿no lo conocíais? Vale, algunos sí. Bueno, yo os iba a decir que normalmente, de forma espontánea, sabemos, por nuestra experiencia personal y profesional, que cuando nosotros queremos transmitir un mensaje hay que organizarlo correctamente. Hay que hacerlo con una introducción, con unas ideas organizadas sobre lo que se quiere transmitir y con una conclusión. Bien, bueno, pues los que los conozcáis, seguramente lo apliquéis pocas veces, ¿vale? Entonces, debemos aplicarlo. Bien, voy a ver qué me estáis diciendo, perdonadme un momento. Vale, alguien por aquí me decía que si se puede entregar a los asistentes un documento de apoyo. Por supuesto, todo lo que sea potenciar la eficiencia de la comunicación es perfecto, correctísimo. Vale, yo lo enlazo con lo que nos enseñaban en el cole para escribir un artículo. Por supuesto, es que se estructura la comunicación igualmente. Es la forma de explicar algo a alguien, eso es. Y que yo intento siempre seguir a rajatabla con mis trabajadores, ¿vale? Cuando yo tengo que explicar a algún trabajador, siempre, antes de explicárselo, intento planificarme yo cómo le voy a dar esa información al trabajador. Primero cojo y digo, a ver, le voy a explicar que voy a hablar de esto y de esto. Y luego, dentro de eso, mi esquema es que le voy a decir punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Y que al final le voy a hacer un resumen y le voy a decir que quedamos en esto y en lo otro. Eso es planificarse un acto de comunicación informativo, un acto de comunicación informativo. ¿Comprendido? Vale. ¿Lo vais a utilizar? Segunda pregunta. Lo intentaremos. Es muy sencillo, estructurar algo que se va a contar es muy sencillo, solo tenéis que seguir este guión, ¿vale? En realidad es planificar la introducción, hacerse un esquema de lo que se va a hablar, un esquema, como si estuvierais esquematizando una lección, por ejemplo, y luego planificar cómo os vais a despedir, ¿vale? Luego vais a entender todo esto, por qué tiene tanta importancia según vayamos avanzando. Vale, pues venga, que os voy a contar cosas todavía más interesantes. Hemos estado hablando de qué tenéis que hacer si queréis informar en la empresa a los miembros de vuestro equipo, a vuestros trabajadores, vale, pero imaginaos que vosotros no queréis informar, que vosotros cuando queráis comunicaros con ellos, vuestra intención es persuadirlos. ¿Qué quiero decir? Pues que vuestra intención es influirles en algún tipo de actitud para que la cambien, en algún tipo de valor, acerca de la empresa, acerca de lo que se está haciendo. Vale, si vosotros queréis influir en una actitud, en un valor, en un objetivo, la charla que tenéis que darles, lo que les tenéis que contar, se tiene que organizar de otra manera muy diferente a si queréis informar, que es lo que hemos visto previamente, ¿vale? Os voy a explicar, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que vosotros queréis cambiar la actitud de los trabajadores en cuanto a que en una situación complicada ellos tengan otra actitud, que no sea pues la de pasotismo, la de no trabajar. Vale, pues si esto vosotros lo hicierais a través del guión de información,
no conseguiríais persuadirles en cuanto a que cambiaran la actitud. ¿Cómo hay que hacerlo? Bien, voy a ir un poquito más despacio para que lo entendáis. Primero, bueno, ¿cómo nos tenemos que estructurar esa charla? Primero, hay que empezar haciendo una declaración. La declaración sobre la que queremos convencer. Por ejemplo, estamos pasando por un momento muy complicado y necesitamos vuestra implicación. Segundo, después de esta declaración, ¿vale? Queda esto claro, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que llegáis a los trabajadores a una reunión y les decís, a ver, buenos días, vengo a contaros que estamos pasando por un momento muy complicado y vengo a pediros que os impliquéis más. Bien, después de esto, ¿qué hay que hacer? Apoyarlo con una evidencia, ¿vale? Por ejemplo, contarles qué ejemplos, qué hechos evidencian esa declaración, argumentan esa declaración. Pues, por ejemplo, les contáis, las ventas antes eran de 200.000 euros al mes y han bajado a 80.000, hemos reducido todos los costes, aún así esto no es suficiente, los costes reducidos han sido Bien, y tercero, lo último, debemos apoyar esa declaración y esos ejemplos, esas evidencias, con una fundamentación, es decir, debemos argumentar nuestra petición, es decir, debemos decirles, os estamos pidiendo que os impliquemos más, porque si os implicáis más, lo que vamos a conseguir es esto y esto. Vale, ¿entendéis cómo debéis actuar cuando queréis persuadir? Cuando vuestro objetivo en la comunicación es persuadir. Vale, parece que todos lo entendéis. Vale, mientras los demás me contestáis, me están preguntando que si tras esto se produce una implicación de esos trabajadores y la cosa mejora, porque hemos conseguido comunicar adecuadamente, debemos informarles de ello y agradecerles el esfuerzo. Es lo más lógico, por supuesto. Hay que comunicar todo, los logros, lo que han hecho bien las personas, lo que han hecho mal, perdonadme, efectivamente. Vale, vamos a dar entonces, si entendéis esto, una vuelta de tuerca más. Fijaos, estamos hablando de cómo tenemos que comunicarnos cuando debemos informar, de cómo debemos comunicarnos cuando debemos persuadir para cambiar una actitud de los trabajadores. Y, por cierto, os digo que si seguís este guión y lo hacéis como os estoy contando, seguro que vais a conseguir la implicación de los trabajadores y cambiar cualquier otra actitud. Os lo digo por experiencia. Vale, pero os decía que vamos a dar una vuelta de tuerca más. Ahora vamos a intentar, con nuestra comunicación, intentar influir en las acciones de la gente para que hagan algo que nosotros queremos. O sea, motivar a la acción. ¿Vale? Bien, si nosotros lo que queremos es que nuestros trabajadores lleven a cabo una acción concreta o que una persona lleve a cabo una acción concreta que nosotros deseamos, ¿cómo tenemos que comunicarles esta acción? Pues veréis, fijaos, lo primero que hay que hacer es obtener la atención de la persona. Cuando vayáis a empezar a hablarles, lo primero que hay que hacer es obtener la atención, con un hecho o con una declaración que para ellos sea significativa. ¿Vale? Por ejemplo, la empresa no puede hacer frente a todos los costes que ha venido manteniendo. O, por ejemplo, la empresa no puede sobrevivir con la estructura que ahora mismo está teniendo. Esa es una declaración significativa. ¿Vale? Seguimos. Segunda cosa, una vez que hemos obtenido la atención con este hecho, lo que tenemos que hacer es mostrarles una necesidad. Pero una necesidad en términos de los oyentes, o sea, no una necesidad para nosotros, sino una necesidad traducida al lenguaje de nuestros oyentes. Por ejemplo, según lo que os estamos contando y lo que os acabamos de decir, necesitamos, por tanto, vuestra aceptación y participación en una medida, el ERTE, que es lo último que podemos hacer para reducir esos costes.
Vale. Tercera cosa que tenemos que hacer. Ay, perdonadme. El ERTE es un ERE, es decir, un expediente de regulación de empleo, pero que se llama expediente de regulación temporal de empleo porque lo que en él se hace normalmente, por ejemplo, es reducir la jornada en un porcentaje, es reducir los días mensuales que los trabajadores vienen a trabajar, ¿vale? Bueno, eso como inciso, perdonadme. Vale. Vale, de acuerdo, me están diciendo que a lo mejor alguien desaparece debido a una tormenta, vale, no te preocupes. De acuerdo, bueno, entonces, os estaba diciendo, primero se llama la atención con un hecho, señores, ocurre esto. Segundo, se plantea la necesidad, por tanto, como ocurre esto, se necesita esto otro. Tercero, se plantea la solución para esa necesidad. Entonces, nosotros hemos planteado lo siguiente. Para no realizar despidos definitivos, llevar a cabo un ERTE. Es decir, no queremos que nadie pierda su trabajo y para ello vamos a reducir la jornada de todos los trabajadores en un 30% durante X tiempo. Y por eso solicitamos vuestra colaboración. Vale, cuarta cosa que se hace. Intentar que ellos visualicen el resultado positivo, por supuesto, de esta medida que tomaremos para que luego la acepten. Pues, por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo esta medida, tenéis que pensar que todos vuestros trabajos, de momento, los puestos de trabajo se conservarán, estarán a salvo y se ajustará temporalmente la producción a las ventas, de manera que cuando esas ventas vuelvan a subir, ese reajuste de la jornada se elimine. Vale, y última cosa que se hace. Explicitar de forma concreta la acción que nosotros queremos que ellos lleven a cabo. De forma muy concreta. Es decir, bueno, entonces, para solucionar este problema, lo que nosotros os pedimos es que colaboréis en las negociaciones que se van a llevar a cabo. Que firméis, por favor, dando vuestra conformidad para esta medida que es la menos traumática. Y también os pedimos que seáis fuertes y que sigáis trabajando como hemos venido trabajando todos hasta ahora, porque saldremos adelante. ¿Vale? ¿Entendéis cómo se solicita una acción? Seguro que lo entendéis porque si veis son 5 pasos que yo os los he puesto aquí, os los he separado y a lo mejor pierde algo de coherencia porque luego todo este diálogo se hace de manera seguida. ¿Esto que os estoy diciendo ahora mismo también lo entendéis? Vale, voy a resumirlos muy rápidamente todos para que lo veáis y luego contesto a una pregunta que me han hecho por ahí, ¿vale? Mirad, para instigar la acción, lo primero que se hace es obtener la atención con un hecho. Señores, ocurre esto. Segundo, se plantea la necesidad. Como ocurre esto, pasa tal cosa y se necesita X. Bien, para esta necesidad, tercer paso, nosotros hemos llegado a esta solución. Cuarto paso, si nosotros llevamos a cabo esta solución, resulta que veremos que, pues no sé, que se conservarán estos puestos de trabajo, veremos estos resultados positivos. Quinto, se pide la acción, por eso os pedimos en concreto esto y esto. ¿Se ha entendido ahora más claramente? Listo. Muy bien. Vale. Voy a responder a una pregunta que me han hecho. Los trabajadores no aceptan. ¿Qué pasa entonces? Pues pasa, a ver, esto tampoco es lo que se llama en España el bálsamo de Fierabras. Es decir, cuando se aplica se tienen resultados de inmediato. Muchas veces sí. Yo cuando he tenido que
que informar de ERTEs, que para eso me contratan muchas veces las empresas, e informar correctamente, comunicarlo correctamente a los trabajadores, la verdad es que suele ocurrir que el 80-90%, cuando se explican bien las cosas, se es sincero, luego veremos esto más detalladamente. Los trabajadores lo suelen entender y la mayor parte de ellos pues ven que no les gusta, pero que no queda más remedio que participar si la situación de la empresa es la que es, porque si no se factura, pues tampoco se puede hacer mucho más de ese nivel. Puede hacerse de niveles bastante más negativos y perjudiciales para los trabajadores. Con lo cual, bien explicado, suelen aceptarlo. Pero si no, pues lo que hay que hacer es seguir negociando con ellos. ¿Vale? Bien. Tercera píldora que vamos a ver. Cómo comunicar en tiempos de crisis. Vale. Quiero que hasta aquí me planteéis si tenéis alguna duda, si queréis consultarme algo, si queréis, no sé, comentar cualquier cosa. Vale, me dicen por aquí que ha habido casos en los que los trabajadores no han aceptado. Claro, es que yo insisto en que todo depende y es clave cómo se comunica eso a los trabajadores. Pregunta qué se les explicó sobre ello a los trabajadores. Mirad, el otro día me comentaron a mí un colega mío que tiene una empresa que lleva a cabo muebles de cocina, que decidió llevar a cabo un ERTE, que se lo contrató un abogado y que llegaron allí y dijeron: señores, esto es lo que va a ocurrir. A partir de ahora ustedes tienen 30% menos de jornada. Esto es lo que hay. ¿Cómo los trabajadores van a aceptar de manera proactiva y colaborativa eso? ¿Lo entendéis? Efectivamente, suena como amenaza, suena como ultimátum, y los trabajadores se van a negar porque es que todos nos negaríamos. Entonces, claro que sí, que muchas veces no sabemos esos detalles, efectivamente. Eso es. Es que siendo el mismo hecho, es lo que se está intentando explicar durante toda esta videoconferencia. Un hecho se puede transmitir de muchas formas, más positivas o más negativas. ¿Vale? Entonces, por eso hay que sentarse y planificar el acto de comunicación, sobre todo en algo tan importante como esto. ¿Vale? Venga, vamos a seguir con lo último, que no os quiero entretener mucho más, de 10-15 minutos. Vale, vamos a hablar de cómo comunicar en tiempo de crisis. Os contaba que esto es algo que ahora mismo está muy en auge, porque claro, comunicar noticias negativas, dificultades, problemas, pues es lo más complicado del mundo. Y que todavía se sabe muy poquito de esto, ¿vale? Pero os voy a contar lo que los expertos de comunicación aportan sobre cómo debemos nosotros relacionarnos, hablar en tiempos de crisis. Vale, pues mirad, ante una situación de crisis es, primero, y lo estáis viendo por lo que hemos estado comentando del ERTE, porque es un ejemplo, es cuando más eficiente deben ser los procesos de comunicación. Quiero decir, cuando más debemos planificar esa comunicación. Hacerlo de manera impulsiva, como el abogado este que yo os contaba, puede agravar la situación de crisis, o si no la hay, poner a los trabajadores a la defensiva y originar una nueva donde no existía. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Totalmente. Muchas gracias. Ya veo que sois muy asertivos. Muy bien. Pues sí. Es que, fijaos, yo he conocido a unos cuantos directivos que cuando iban a comunicar algo que era una mera información, lo han comunicado mal y lo han convertido en un problema, porque lo han rechazado los trabajadores. Donde no existía han creado un problema. O sea, imaginaos. Vale. Bueno, pues muchos políticos, y podéis visualizar el que queráis, muchos directivos acaban perdiendo su liderazgo porque no saben enfrentarse de forma correcta a situaciones de crisis. Seguro que se están pasando por la mente unos cuantos. Vale, bien, entonces, vale, yo no los quería nombrar, pero ahí quedan.
Bien, entonces, claves que vosotros tenéis que tener en cuenta si os tenéis que enfrentar a una situación de crisis. ¿Cómo tenéis que comunicar? Por ejemplo, cuando existe un problema, cuando hay un accidente, todo eso son situaciones de crisis. Cuando hay un problema social, económico, ¿cómo se tiene que hacer eso? Bueno, pues sobre todo, como eso es Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué debéis hacer? Lo primero, planificar. Planificar ese acto comunicativo. Os acabo de decir que en este tipo de circunstancias es cuando más se debe planificar la comunicación, lo que vamos a contar. Vale, ¿qué debéis planificar? Primero, el contenido, el mensaje que se quiere transmitir. Y cuando yo digo planificar el contenido, el mensaje que se quiere transmitir, me refiero a planificar cada palabra que se va a decir a los trabajadores cuando nosotros, por ejemplo, les vamos a comunicar un despido, un ERTE, una mala noticia. Cada palabra, ¿vale? En un entorno complejo, hostil, difícil, el contenido, el mensaje debe planificarse para transmitirlo de forma concisa, clara, diáfana y sobre todo, para no meter la pata, para no decir algo improvisado que pueda causarnos problemas. Eso le pasa a los políticos, a Rajoy, a Zapatero, a todos, ¿vale? O para no informar de algo que nosotros no queríamos informar o decir, o para no contar algo que nosotros en este momento no queríamos contar. Acordaos, repito, de cualquier político, que de repente le sacan lo que no quería, ¿vale? O, bueno, no le sacan, porque es que ni siquiera le están preguntando, sino que se pone a hablar, no lo tiene preparado y de repente suelta lo que no quería soltar. Vale, entonces, si queréis utilizar las palabras certeras y adecuadas, hay que planificarlas y luego hay que aprendérselas. ¿De acuerdo en esto? Muy bien. Vale. ¿Qué más cosas hay que planificar? La estructura o formato de la comunicación. O sea, no solamente las palabras, sino que hay que sistematizar lo que vamos a comunicar, organizarlo bien, las ideas principales, las 3 ideas que vamos a contar, las ideas secundarias que van a apoyar esas ideas principales, organizarlo bien para que se comprenda bien el mensaje y no se generen malos entendidos, conflictos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un directivo que de repente pues tiene que comunicar pues que en la empresa hay problemas y empieza por el final, vuelve al principio, cuenta que la situación económica es muy complicada y al final él genera un lío, los trabajadores no lo entienden bien y si ya estaban asustados, se asustan muchísimo más, porque el mensaje no está organizado. ¿Vale? Y efectivamente, cuando hablamos, todo lo que hablamos puede ser usado en nuestra contra. Hay una cosa que a mí me gusta mucho decir y es que nosotros somos dueños de nuestros silencios, no de nuestras palabras. Así que, para ser dueños de nuestras palabras, antes de soltarlas, tenemos que planificarlas. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Si yo ahora mismo quiero que comprendáis todo esto que os estoy contando, he tenido que organizarlo previamente. Y tengo que saber lo que tengo que decir, para no decir cosas inconvenientes, para no llevaros a la confusión, esas cosas. Así un ejemplo pues muy claro, ¿vale? Bien, entonces, cuando yo me refiero a planificar la estructura, me refiero a ese guión informativo del que hemos hablado cuando estábamos pensando en que queríamos informar, ¿vale? Así que no lo trato más. Vale, pero no hemos terminado aquí, todavía nos quedan muchas cosas por planificar. Fijaos qué más cosas. Poneros en la situación de que tenéis que comunicar algo grave, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos que planificar? El contexto. Tenemos que elegir un lugar adecuado. Por ejemplo, si tenemos que comunicar un despido, una sala tranquila, confortable. Si tenemos que negociar un ERE, una sala amplia, donde la gente se sienta cómoda, con una mesa ovalada, redonda. Un lugar donde no puedan tirarte nada. Sí, también, o agredirte, podría ser. Podría ser. Yo tengo que deciros que siguiendo estas pautas que yo sigo en mi trabajo,
A mí nunca me han agredido, todo lo contrario. Puede ser que en un momento dado, por ejemplo, me ha pasado con abogados, cuando he tenido que negociar cosas, se hayan puesto algo más agresivos verbalmente, pero al final, si dominas bien la comunicación, pues bueno, haces que las cosas se apacigüen, que todo se comprenda mejor y que cuando se comprenden mejor las cosas, pues todas las reticencias vayan disminuyendo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. También hay que elegir el momento adecuado. El momento adecuado en función nuestra, cuando ya esté todo preparado, por ejemplo. Es decir, nosotros nunca nos podemos precipitar a comunicar algo o en comunicar algo como les pueden pasar a algunos políticos antes de que sea el momento adecuado. Y perdonadme que es que según os estaba diciendo esto, me estaba acordando de dos ejemplos muy concretos que os voy a contar. Cuando pasó el 11M en España, el PP, el gobierno que había entonces, se precipitó en comunicar quiénes podían ser los terroristas que habían organizado ese atentado, ¿vale? Se apresuraron a anunciar quiénes eran los autores. Mal. Sin embargo, si os acordáis, cuando el gobierno de Zapatero hubo un atentado, el gobierno de Zapatero en la terminal 4 de... Sí, y fijaos si es importante, que les costó las elecciones, efectivamente, por comunicar incorrectamente. Te doy absolutamente toda la razón. Bien, bueno, pues fijaos, os pongo el ejemplo absolutamente contrario. En el gobierno de Zapatero hubo un atentado de ETA en la terminal 4. Bien, tardaron en dar información concreta sobre ese atentado, las personas que había dentro, en confirmar qué personas habían muerto en ese aparcamiento, lo que había ocurrido y cómo había ocurrido, 2 días. Y esto os lo digo porque, siendo yo experta en esto, sigo estas cosas, ¿vale? 2 días tardaron en comunicar concretamente todo lo referente al atentado. Claro, lo comunicaron correcta y eficientemente y no hubo problemas, ¿vale? Bien, fijaos si es importante. Y otra cosa que también hay que planificar es nuestros interlocutores. A ver, si tenemos que dar esta noticia, ¿a quién se la vamos a dar? ¿A quién convocamos? A todos los trabajadores, a algunos los comunicamos en tandas para poder dominar más la situación, a todos de golpe, a algunos y luego a otros y luego a otros, a los implicados directamente, a los implicados directa e indirectamente, ¿vale? Bueno, pues fijaos todo lo que tenéis que comunicar, porque claro, planificar, porque claro, estamos hablando de una situación de crisis y hay que tener en cuenta todo al máximo. Recordad lo que le pasó al PP. Vale, bien, ahora ya estamos en el momento en el que nos lanzamos a comunicar lo que sea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que debemos controlar y que tienen que ver con nuestra intervención, es decir, con nuestra comunicación no verbal. Quiero decir que no solo debemos controlar el qué debemos decir, porque eso ya lo controlamos planificándolo, sino el cómo explicamos lo que vamos a explicar, porque puede ser beneficioso o perjudicial el cómo expliquemos las cosas, originando consecuencias positivas, por ejemplo, la adhesión ante un ERTE en unos trabajadores, o negativas, la oposición ante ese ERTE. Acordaos de este abogado que yo os he puesto como ejemplo, que comunicó el ERTE como lo comunicó, que por cierto se me ha olvidado contaros que al día siguiente aparecieron los trabajadores con agentes sindicales, ¿vale? Fijaos si se opusieron. Vale. Bien, entonces debemos primero planificar y luego controlar cómo nos vamos a presentar, cómo vamos a actuar delante de nuestros interlocutores, qué ropa vamos a llevar puesta, cómo vamos a llevar a cabo nuestros gestos, nuestra comunicación. Ahora lo vamos a ver mucho más despacio, porque con la comunicación no verbal podemos transmitir autoridad, fortaleza o debilidad, podemos transmitir seriedad o banalidad, relevancia ante algo que para nosotros es importante, pero que si no lo transmitimos adecuadamente,
puede pasar como algo totalmente irrelevante. ¿Vale? ¿Entendéis todo esto? Pues todo esto se transmite a través de la comunicación no verbal. ¿Cómo nos tendríamos que vestir? Depende del... No os puedo dar una regla concreta. Depende de lo que tengáis que comunicar y de con quién tenéis que hablar. Por ejemplo, si yo tuviera que comunicar un ERTE ante unos trabajadores de una fábrica, jamás iría de traje y de corbata. Bueno, yo no puedo ir de traje y de corbata. Jamás iría de traje y muy formal. Iría más bien de una manera informal para que ellos me intentaran ver como un aliado, como algo parecido a ellos y no como alguien que viene a imponerles algo. Pero depende de cada situación. ¿Vale? Bien, vamos a descender a cómo debéis vosotros controlar vuestra comunicación no verbal. ¿Qué tenéis que hacer? Vale, por ejemplo, en cuanto a los gestos faciales, estáis comunicando algo grave, vuelvo a repetir. Bien, pues los gestos faciales deben expresar relajación, no tensión. Deben intentar comunicar tranquilidad, no angustia ni alarma, porque imaginaos, estamos comunicando unos despidos, un ERTE o una mala noticia y encima nos ponemos muy tensos a nivel facial, pues lo que hacemos es originar más alarma, ¿vale? Nuestra mirada siempre tiene que estar dirigida al interlocutor, porque con ello vamos a expresarles que nos interesa, que estamos empatizando con ellos, que les estamos contando una mala noticia, pero que sabemos que les afecta. Y luego, en cuanto a nuestra expresión facial, debe ser acorde a las circunstancias. Si estamos transmitiendo malas noticias, tiene que ser una expresión seria. Si estamos transmitiendo ánimo, pues tenemos que intentar tener una ligera sonrisa. Y si estamos transmitiendo una buena noticia, que no lo pone aquí, pues claro, nuestra expresión debe ser de alegría, de estar contento. Porque pensad que si intentamos transmitir con una mala noticia, con una sonrisa, puede interpretarse como burla. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Muy bien, seguimos. Vale, vamos a más elementos que tenemos que controlar. A ver, nos vamos a los movimientos de los brazos, que nunca deben expresar tensión. Deben ser naturales, o sea, no se puede hablar, espera, a ver si me veis, porque tal, porque cual, moviendo muy deprisa los brazos y con unos gestos como muy, ¿cómo deciros? Como muy cortantes, ¿vale? Esa es la palabra, sino que deben ser relajados, expresando determinación, seguridad en nosotros, confianza, pero en ningún momento tensión. La tensión, por cierto, también se transmite ante la inexistencia de gestos. O sea, si vosotros os ponéis como un palo con los brazos pegados al cuerpo para contar un ERE, lo que estáis haciendo es transmitir y generar tensión, ¿vale? Y en cuanto a la postura, debe ser erguida, pero no rígida, volvemos a repetir, para no transmitir esa tensión. Siempre de frente a los trabajadores, indicando implicación con ellos e interés. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Seréis capaces de hacer esto? Ensayándolo antes frente al espejo igual sí. ¿Sí? Vale, este comentario es un comentario muy acertado. Es que cuando nosotros queremos transmitir algo y ser capaces de dominar nuestra comunicación no verbal, previamente hay que planificar cómo la vamos a utilizar y ensayarla. Eso es lo que hacen los grandes comunicadores. A ver, a nivel internacional, ¿quién os parece el político que mejor comunica? ¿Quién me diríais? Antes Obama. Pues sí, tenéis toda la razón. Vale, pues ya que lo sabéis, porque Obama es un grandísimo comunicador, fijaos en todos sus gestos. En todos sus gestos. Pero no en los gestos de la cara, en los gestos de sus brazos. En cómo anda cuando llega, por ejemplo, a un púlpito.
porque, aunque no lo creáis, que yo sí lo noto, son gestos que parecen espontáneos, pero son absolutamente estudiados para expresar firmeza, para expresar empatía con los que tiene delante. Fijaos en él, porque desde luego la comunicación no verbal la domina al máximo. Vale, bueno, y ya terminamos con 2 diapositivas más. Otros factores que tenéis que tener en cuenta cuando tengáis que comunicar algo en una situación de crisis. Sí, interrumpo un segundo. Es que lo tiene súper ensayado y lo trabaja a diario. Claro, es que eso, es que vamos a ver si me se explica. Es que para ser un buen comunicador es lo que se necesita. Ensayarlo a diario. Lo que pasa es que en los políticos españoles esto es hablarles de ciencia ficción, pero efectivamente esto es así, ¿vale? Bueno, otros factores a tener en cuenta en una situación de crisis, cuando queramos comunicar algo. Primero, ser lo más positivo posible exponiendo lo negativo. Quiero decir, vamos a dar una mala noticia, ¿vale? Si existe, vamos a intentar contarles la otra cara, lo que puede ser positivo. A ver, si vamos a cerrar determinado departamento, ya sabemos lo que va a tener de negativo, pero ¿qué puede tener de positivo para los que estamos aquí reunidos? Vale, más cosas. No negar nunca la gravedad. Nunca, jamás, nunca negar la gravedad de algo. Por ejemplo, la gravedad ante una crisis económica, que ya sabéis, eso a quién le ha pasado factura esta vez. Vale, no utilizar eufemismos. Por ejemplo, en vez de hablar de crisis, hablar de desaceleración. Todos sabéis lo que significa eufemismo, ¿verdad? Vale, a ver, me estáis diciendo que en este máster habéis aprendido que no existen despidos, que existen desvinculaciones. A ver, cuando os explican eso, lo que os quieren decir es que le expliquéis al trabajador que el despido en sí, a ver, que le expliquéis algo más de vale, a partir de tal día ya no estás en este puesto de trabajo, ¿vale? Que se lo hagáis lo más llevadero posible, pero sin utilizar eufemismos, ¿vale? Vale, pues gracias por lo que me dices de los idus de marzo, porque a mí todavía no me ha dado tiempo a verla y tengo muchas ganas, así que la iré a ver. Muchas gracias. Vale, más cosas, que estoy ya un poco nerviosa porque debemos acabar ya. Vale, ser sinceros, no minimizar, no ocultar, porque eso lo que va a provocar es un efecto boomerang. Si vosotros minimizáis, mentís y ocultáis, cuando las personas a las que hayáis contado lo que sea se enteren, va a ocurrir que vais a tener el efecto boomerang, es decir, no se habrán enfadado en ese momento, pero se habrán enfadado y mucho más cuando se enteren de que os habéis enterado, ¿vale? Bien, más cosas, expresarse sin provocar, fomentar angustia o alarma, todo eso, sobre todo se hace a través de la comunicación no verbal, y ya os he explicado cómo. Vale, y terminamos. Manejar adecuadamente las expectativas de nuestros interlocutores. Es decir, debemos explicarles exactamente qué va a pasar con la noticia que estamos dando. Pero exactamente, es decir, no mentirles, no reducir sus expectativas, no exagerar sus expectativas. Bueno, no os preocupéis, que es un momento difícil, pero que eso es todo, que se arreglará. Ni tampoco reducirlas al máximo de manera que no vean ninguna salida. Bueno, esto es el cierre de la empresa, esto es el final, ¿vale? Entonces, debemos explicarles exactamente lo que va a ocurrir. A partir de aquí, con el ERE temporal, los sueldos se van a recortar, pero también tenéis que saber que seguís cotizando de cara al INEN, que el INEN os va de cara a vuestra jubilación, que el INE nos va a pagar esa otra parte que no vais a cobrar por parte de la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, contarles exactamente lo que va a pasar, ¿vale? Para que no se generen expectativas ni demasiado exageradas ni demasiado reducidas que no vean salida
ni vean lo poco positivo que pueda haber en la noticia que sea. Bien, por último, o por penúltimo, importantísimo, rectificar si os equivocáis. Siempre, si lo hacéis de manera correcta, de manera elegante y de manera sincera, se va a convertir en un síntoma de fortaleza, va a apoyar vuestro liderazgo. Y aquí el ejemplo que os pongo es el de rey Juan Carlos. ¿Qué pensáis de esto? Cuando el rey Juan Carlos dijo, un rey de un estado, lo siento, me he equivocado. No, lo siento, no volverá a ocurrir. ¿Qué os parece? ¿Me dais la razón o no? No. Por lo que yo vi en la comunicación no verbal del rey, lo que estaba diciendo lo decía sinceramente. Os lo digo de verdad, ¿eh? Os podéis creer lo que os estoy contando o no. Pero como yo más o menos puedo ver si una persona está mintiendo o no está mintiendo, efectivamente, eso es lo que transmitía su comunicación no verbal, avergonzamiento. Se veía que era sincero, ¿vale? Pero bueno, buscad más ejemplos que... No estaba obligado en absoluto, para nada. Fijaos las de veces que meten la pata a los presidentes de gobierno y en ningún momento dicen que se han equivocado, para nada. Y un presidente de gobierno se supone que es menos que un rey. Bueno, en cualquier caso, que quiero terminar ya. Siempre, como último factor y última regla, cuando comuniquéis, transmitáis cualquier noticia negativa, siempre corroborarla con hechos. Si es un momento difícil y si solicitáis implicación de los trabajadores, los primeros que tenéis que trabajar y demostrar eso y que es una situación difícil y que estáis ahí, sois vosotros. Y con esto ya termino. Si queréis hacerme cualquier consulta, pregunta, aportación, lo que queráis. La presentación podéis y debéis tenerla. Le diré a Miriam que os la cuelgue en vuestra plataforma, pero vamos, creo que siempre lo hace. No, normalmente lo hace, pero yo se lo diré. Vale, una pregunta en este sentido sobre la comunicación no verbal. ¿Qué te parece la rueda de prensa de Rajoy vía videoconferencia? Perdona, no sé de qué rueda de prensa me estás hablando, pero sí te voy a decir una cosa. La comunicación en general, la comunicación verbal o no verbal, no es que sea muy dominada por Rajoy. Si algo puede fallar en Rajoy, es la comunicación y es algo clave en un político. Eso sí te lo puedo decir y con eso seguramente te habré contestado de manera muy general. Ah, vale, ahora entiendo. Ya, pero es que eso sabéis que es la regla última de los últimos presidentes de gobierno. Efectivamente, eso es miedo a la comunicación y eso lo que indica es inseguridad, o lo que transmite, aunque ellos no quisieran transmitirla, es inseguridad. Así que fijaos el efecto positivo que eso les provoca. ¿Vale? Bueno, pues nada más, aquí me despido de vosotros. Espero que podáis disfrutar de esta presentación, que la leáis un poquito más despacio porque seguramente la sacaréis mucho más jugo, y que ha sido un placer estar con vosotros esta hora y media. Y nada, que espero que con esto por lo menos os ayude a ver la importancia de comunicar bien y a comunicar un poquito más eficientemente. Gracias a todos y un saludo.